Imagina entrar a un confesionario y que el sacerdote te revele pecados que jamás contaste a nadie. En un pequeño pueblo llamado Pietrelcina, nació un niño destinado a cambiar la historia espiritual del siglo XX. Su nombre, Francesco Forgione. Desde su infancia, visiones celestiales y un fervor inquebrantable marcaron su camino. Ese niño se convertiría en el fraile capuchino conocido como Padre Pío. Desde niño, Francesco vio más allá de lo visible. A los 5 años hablaba con la Virgen. A los 15, dejó su hogar para abrazar la vida capuchina. Su vocación no fue un acto de rebeldía, sino la respuesta a una llamada que ardía en su pecho. Los testimonios de los vecinos decían: cada tarde lo veíamos rezar en silencio, sin moverse hasta que caía la noche. Pero lo que más nos inquietaba era su mirada. Había algo en ella que no pertenecía a este mundo. En 1918, mientras se encontraba solo en profunda oración, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. El misterio se hizo visible. En el cuerpo de Padre Pío aparecieron las llagas de la pasión de Cristo. Los estigmas no fueron solo heridas, se convirtieron en un signo que dividió al mundo. Despertaron dudas, atrajeron multitudes y colocaron a la Iglesia frente a un enigma difícil de explicar. Algunos buscaron respuestas en la ciencia, otros llegaron con el corazón roto, buscando consuelo. Pero para quienes sufrían, su presencia se convirtió en una puerta abierta a la esperanza. Pronto comenzaron a surgir relatos que desafiaban toda lógica. Hombres en trincheras afirmaban haber visto a un fraile rezando por ellos en medio de la guerra. Y algunas madres aseguraban que en la oscuridad de la noche, alguien había tocado la frente de sus hijos enfermos, justo antes de que mejoraran. Entonces, surgió un término que muchos repetían en voz baja: la bilocación, que es la misteriosa capacidad de aparecer en 2 lugares al mismo tiempo. Y en casi todas esas historias, aparecía el mismo nombre. Pero la vida de Padre Pío también estuvo marcada por la duda y la persecución. En 1931, tras las investigaciones del Vaticano, llegó un castigo inesperado. Se le prohibió escuchar confesiones, predicar y recibir a los fieles. El fraile, al que miles buscaban, quedó prácticamente aislado dentro de su convento. Solo podía celebrar misa en privado, sin nadie presente. Durante casi 2 años, el silencio rodeó su vida. Muchos pensaron que su misión había terminado, pero el Padre Pío aceptó la prueba con una frase que revelaba su fe. La obediencia es mi pasión. La santidad de Padre Pío no fue un camino sin oscuridad. Durante años se habló de noches inquietantes, en su celda golpes en las paredes, presencias que parecían desafiar su fe. Su respuesta nunca cambió. Su mejor arma fue siempre la oración y el sacramento de la confesión. Con el paso de los años, los relatos comenzaron a multiplicarse. Había milagros que muchos no podían explicar. Una mujer llamada Gemma afirmó haber recuperado la vista. Otros decían sentir un perfume imposible de explicar cuando él estaba cerca. Y durante la guerra, ocurrió algo que nadie olvidó. Mientras muchas ciudades eran destruidas, San Giovanni Rotondo permaneció intacta. Para muchos, no fue coincidencia, fue la silenciosa protección de Padre Pío. Con el tiempo comenzaron a circular más historias sorprendentes sobre relatos de alimentos que se multiplicaban en momentos de escasez, de enfermos que despertaban sin dolor después de una simple oración o una visita. También se hablaba de conversiones tan profundas que cambiaban familias enteras. Y aunque cada testimonio era diferente, todos parecían señalar lo mismo: que la presencia de Padre Pío transformaba lo cotidiano en algo sagrado. Con el paso de los años, el sufrimiento físico se volvió cada vez más intenso. Pero ocurrió algo que muchos consideraron un último misterio. Antes de morir, las llagas desaparecieron, como si la pasión hubiera cumplido su propósito. En 1968, Padre Pío partió de este mundo. Sin embargo, su historia no terminó allí. Su tumba pronto se convirtió en un lugar de peregrinación, y su vida fue la semilla de esperanza para miles de personas. Pero aquí viene lo que casi nadie sabe. ¿Qué fue lo que ocurrió después de la muerte de Padre Pío? Décadas después de su muerte, la figura de Padre Pío seguía más viva que nunca.
la exhumación de su cuerpo y los testimonios reavivaron la devoción de miles. Pero su verdadero legado fue espiritual. Eran confesiones interminables, curaciones atribuidas a su intercesión y personas de todo el mundo que aún le escribían pidiendo ayuda. Incluso se hablaba de curaciones durante peregrinaciones y de vocaciones sacerdotales inspiradas por su historia. Entre los relatos que circulan, hay uno que conmueve por su simbolismo. Años después de su muerte, una madre desesperada llevó a su hijo en estado crítico a la tumba de Padre Pío. Tras una noche de oración y tras tocar una reliquia, el niño despertó sin secuelas. Los médicos no encontraron explicación. Para muchos, fue la confirmación de que la intercesión de Padre Pío trascendía la muerte. La historia de Padre Pío tampoco estuvo libre de controversia también. Hubo investigaciones, dudas y críticas que marcaron su camino. Incluso la propia Iglesia examinó su vida con gran rigor. Pero con el paso del tiempo, algo ocurrió en la devoción de la gente y los procesos eclesiásticos terminaron encontrándose. Y aunque muchas preguntas nunca desaparecieron por completo, sí quedó claro algo: el impacto de su vida fue imposible de ignorar. Más allá de los milagros y los prodigios, el Padre Pío fue, ante todo, un hombre que sufrió profundamente, que amó sin medida y que aprendió a perdonar incluso en medio del dolor. Su vida nos recuerda que la santidad no significa vivir sin heridas, sino tener la fuerza de transformar el sufrimiento en una ofrenda. Quienes lo conocieron de cerca, sus confesores, amigos y discípulos, describían a un hombre sencillo, de mirada penetrante y corazón inmenso, capaz de tocar el alma de cualquiera que se acercara a él. Quizá el mayor milagro de Padre Pío no fueron las llagas, ni las visiones, ni los relatos inexplicables que rodearon su vida. Quizá su verdadero milagro fue recordar al mundo algo que muchas veces olvidamos: que incluso en medio del dolor, del sufrimiento y de las dudas, la fe puede seguir viva. Décadas después de su muerte, millones de personas siguen pronunciando su nombre, encendiendo una vela o susurrando una oración con la esperanza de ser escuchados. Para muchos, el Padre Pío no fue solo un fraile, fue un puente entre el cielo y la tierra. Y tal vez la pregunta más importante no es si todos los milagros pueden explicarse, sino si aún somos capaces de creer en algo más grande que nosotros. Si te gustan estas historias que exploran los misterios, la fe y las vidas que cambiaron el mundo, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo viaje.